Mis queridos estudiantes, sean ustedes bienvenidos a la clase del día de hoy. A partir de esta clase vamos a empezar a analizar el pensamiento de diferentes autores que han nacido de diferentes religiones. Esto nos lleva a pensar que existen una serie de núcleos problemáticos que han interesado a la humanidad. Independientemente del espacio geográfico o el momento histórico en el que se encuentren los pensadores, tuvieron unas preguntas muy similares. Tuvieron unas preocupaciones muy comunes y esas preocupaciones y preguntas los llevaron a formular diversas respuestas. Los llevaron a explicar la realidad de muchas maneras y pues en muchos de esos pensamientos podemos ver unos puntos de contacto, unas similitudes que vamos a analizar. Una de estas primeras maneras de manifestar las preguntas que tiene el ser humano viene a ser la ética. Recordemos que la ética es una de las maneras como el ser humano comienza a hacer filosofía. El preguntarse por sí mismo, el preguntarse por el entorno, el preguntarse por cuáles deben ser las maneras correctas de relacionarse con Dios, de relacionarse con los demás y de relacionarse consigo mismo. Aquí entran, en estos postulados éticos, entran a jugar un papel muy importante las filosofías o las religiones no occidentales. Esto quiere decir que nosotros tenemos una cosmovisión muy eurocéntrica del mundo. Pensamos en muchas ocasiones que lo europeo, que los pensadores europeos fueron los que desarrollaron filosofía y fueron los que desarrollaron filosofía, en este caso filosofía de la religión. Pero hay que ir a otros enunciados, hay que ir a otras perspectivas, hay que ir a otras miradas. Tenemos que ir a Asia, tenemos que ir a estas filosofías que se unen, que se mezclan místicamente con la religión. Filosofías religiosas que quieren trascender incluso al mundo político. Filosofías religiosas que quieren trascender a la vida cotidiana y que buscan en ello una transformación del ser humano, una transformación de la sociedad y una transformación espiritual de las diferentes subjetividades que aparecen en ese entorno. Entonces tenemos que ir necesariamente a las filosofías y a las religiones del Asia, a las filosofías y a las religiones de la India. Y hoy vamos a comenzar con el pensamiento de Confucio, un hombre que a partir de la filosofía ética revolucionó en su momento histórico, revolucionó su sociedad y muchas de sus enseñanzas han sido perpetuadas hasta el día de hoy. Entonces, comencemos. Confucio, quien nació en el año 551 a.C. en China. A veces nos preguntamos por cuáles son las ramas de la filosofía o los enfoques de la filosofía. La filosofía puede ser religiosa, es decir, se preocupa por cuál es el discurso de las religiones con respecto a Dios. La filosofía puede ser metafísica, que se refiere a todo lo que hace parte de la realidad. La filosofía puede ser nociológica o epistemológica, que tiene que ver con cómo el hombre conoce, etcétera, etcétera. Pero, ¿y qué de la ética? La ética también es una rama muy importante dentro de la filosofía. Por eso, el confucianismo no es solo una religión, sino también es un movimiento filosófico. Es un estilo de vida que por milenios ha permeado y ha durado en China. Y el resultado ha sido muy favorable. Una sociedad disciplinada y una sociedad, en cierto sentido, muy correcta. Vamos entonces a ver cuál fue el pensamiento de Confucio y cómo este pensamiento ético va a permear y cómo va a transformar la sociedad. Todos estos pensadores transformaron, todos estos pensadores trajeron algo nuevo, haciendo uso de los bagajes históricos de conocimiento y de cultura que estaban a su alcance y a su alrededor, y que tal vez otros olvidaron. Confucio fue uno de ellos. Entonces hablemos del contexto social. Estamos hablando de que para estos tiempos en los que Confucio vivía, China estaba viviendo una de sus
peores decadencias morales, políticas y sociales. El emperador era quien gobernaba China, pero China se había dividido en tantos estados que muchos príncipes no obedecían lo que decía el emperador. Muchos se interesaban más por el dinero, otros se interesaban por su propio bienestar, sin importar si tenían que matar, mentir, hacer cosas que estaban en contra de la dignidad humana. Este era el contexto social en el que vivía Confucio. Un tiempo, una época, un periodo de decadencia social, moral y política. Tanto así que muchos rechazaron a sus dioses porque pensaron que ellos se habían olvidado de su país y de sus vidas personales. ¿Qué pasa con Confucio? Para ya sus 50 años, Confucio comienza a enseñar. Es un hombre de reflexiones, de meditaciones, y se da cuenta que la ética se estaba perdiendo. La ética es esa reflexión filosófica sobre el comportamiento del ser humano. Y era muy fácil para Confucio sentarse a mirar cómo se comportaban sus amigos, su familia, sus dirigentes, y se daba cuenta que había injusticia, había infidelidad, había deshonra, no había solidaridad, no había amor por las otras personas. Y que en algún momento todo eso existió, pero que ellos lo habían olvidado. Una frase célebre de Confucio es que él ama lo antiguo. ¿Y esto qué quiere decir? Que para Confucio las tradiciones ancestrales eran importantes y por tanto debían enseñarse. La ética era la reflexión del comportamiento del ser humano, pero también la corrección de ese comportamiento. ¿Cómo podemos vivir mejor? Empezando a transformarnos a nosotros mismos y por ende, al ser transformados nosotros, podemos transformar a los demás, podemos transformar nuestro propio país. Para Confucio era importante la cultura. Y resulta que la cultura viene de una palabra que significa cultivar. Es decir, para Confucio era importante cultivar en el ser humano. ¿Y cómo se cultivaba algo en el ser humano? ¿Cómo se enseñaba a una persona a amar cuando esta persona era amada? ¿Cómo se enseñaba a una persona a tener ciertos comportamientos de respeto, ciertos comportamientos que implicaban una honra por el otro? A través del ejemplo. Entonces, el cultivar al ser humano implicaba enseñarle cosas como saludar, como dar gracias, como inclinarse ante los más ancianos, como cuidar a aquellos que lo necesitan, y que son cosas que en su sociedad y en el día de hoy se están acabando. El callar mientras el otro habla, el respetar al otro. Todo eso se era enseñado en la escuela de Confucio. Y todo eso se enseña en las escuelas de China porque para ellos es extremadamente interesante una filosofía ética como estilo de vida. Para Confucio el hombre era bueno. El hombre nacía bueno. Y un ejemplo de esto era que si alguien estaba al borde de un abismo, otro sentía la preocupación por si éste en algún momento caía. Entonces todos nacemos siendo buenos. Contrario a lo que se piensa el día de hoy. En el día de hoy se piensa que algunos piensan que el hombre nace siendo malo, otros dicen que no, el hombre es algo neutro, se va formando con respecto a lo que la sociedad demanda. Pero para Confucio el hombre era bueno. Y uno de esos ejemplos era que nos se preocupa, muy innato, muy en el interior, los unos por los otros nos preocupábamos. Porque el otro estuviese bien, porque el otro estuviese cuidado. Pero, ¿qué ocurría? Se tenía que cultivar lo humano. Es decir, estas prácticas no se podían olvidar.
Estas prácticas se tenían que enseñar para que el hombre no olvidara esa bondad que había en su interior. Y por eso, para Confucio era importante la familia. Hoy, un concepto totalmente desfigurado. ¿Y por qué la familia? Porque la familia enseñaba a sus hijos, los cultivaba, los hacía crecer bajo principios y normas morales. El respeto por el papá, el respeto por la autoridad, la caballerosidad, la fidelidad, la compasión, la humanidad, el amor entre hermanos. Todo eso se cultivaba cuando había una correcta relación en las familias. Por eso las familias daban ejemplo. Pero resulta que para Confucio era muy importante que los altos dirigentes dieran ejemplo para que sus súbditos siguieran sus pasos. Entonces se tenía que reformar la conducta de los grandes dirigentes para que también se transformara la conducta de los demás. Por eso era importante rectificar mi camino, rectificar mi pensamiento para traer una transformación social. Si aplicásemos esas grandes ideas de Confucio al día de hoy, tal vez tendríamos una sociedad totalmente distinta. Que Dios los bendiga a todos.